Hola, bienvenidos a esta segunda sesión de la capacitación, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Y en esta ocasión vamos a ver el tema número 2 que corresponde a los tipos de grupo. En esta sesión vamos a incluir los objetivos, los tipos de grupos, así como algunas estrategias que se proponen para el manejo de los grupos, algunas conclusiones, la evaluación de esta sesión y la presentación de la bibliografía. Como parte de los objetivos que tenemos para esta sesión es poder lograr en ustedes que identifiquen y describan cuáles son los tipos de grupos que presenta en este caso el estándar, que son 4, el silencioso, el participativo, indiferente y agresivo, y a que a partir de esta identificación de los grupos ustedes reconozcan esas características que los van a distinguir. Como segundo objetivo es aplicar diversas estrategias dependiendo del grupo que estemos tratando y que esas estrategias conlleven a la selección de técnicas adecuadas para lograr el aprendizaje en el estudiante. Y por último, pues sería evaluar a través de unos estudios de caso que más adelante se los voy a presentar, el nivel de comprensión y aplicación de esas estrategias a través de los estudios de caso que más adelante van a tener ustedes. Para poder describir los tipos de grupo, primero quiero comentarles qué es un tipo de grupo y cómo se clasifican para que a partir de esa información podamos desarrollar las características. Un tipo de grupo, en el caso de la capacitación o nosotros como docentes y que impartimos alguna materia, vamos a tener en los diferentes grupos la predominancia de un tipo de participante o un tipo de participantes, ¿no? Y eso va a depender de algunas características en particular. El determinar el tipo de grupo con sus características va a permitir a nosotros como docentes diseñar y aplicar estrategias acordes al estudiante para poder lograr en él el conocimiento que queremos, ¿no? Hay ocasiones en las que tenemos una misma materia con dos grupos diferentes, ¿no? Hacemos nuestra planeación, pero hacemos una única planeación y utilizamos las mismas estrategias para ambos grupos. Y a veces nos damos cuenta que decimos, es que con este grupo trabajo mejor que con el otro. Y es que con este grupo me gusta más porque las dinámicas me salen, el tiempo está adecuado y con el otro no participan, siempre se quedan callados, etcétera, ¿no? Esto se debe a que trabajamos con grupos diferentes, pero queremos aplicarles las mismas técnicas o las mismas estrategias y eso hace que no obtengamos los mismos resultados. Cuando estamos trabajando con el mismo tipo de grupos, por ejemplo, que ambos grupos sean silenciosos o que ambos grupos sean participativos, generalmente sí voy a alcanzar el objetivo. Pero cuando tenemos un grupo, por ejemplo, uno agresivo y uno silencioso y aplicamos las mismas estrategias, en alguno nos va a funcionar y en el otro no, porque las estrategias que estamos tomando son las mismas y deben ser lo contrario, deben adecuarse las estrategias al tipo de grupo con el que estoy tratando. Para este caso, vamos a hablar acerca del primer grupo, que es el grupo silencioso. Y este grupo silencioso se va a caracterizar por una baja participación verbal, van a tener nula o escasa iniciativa para intervenir, es decir, la participación en ellos no va a ser como voluntaria, sino hasta que nosotros digamos nombre y apellido, ellos van a poder participar y su participación va a ser muy corta. A veces solemos como confundirlo con desinterés, pero el desinterés va a estar relacionado con otro tipo de grupo que es el grupo indiferente. En este caso, ellos sienten, en el silencioso, sienten más pena o miedo a equivocarse. Y esas son algunas de las características de un grupo silencioso. Ahora, ¿cuáles son algunos de los motivos por los cuales el grupo es silencioso? Bueno, la primera de ellas es una ansiedad social o un temor al error. Generalmente este tipo de alumnos lo que tiene es que
tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a ser criticados o juzgados y eso limita mucho la participación, ¿no? Entonces, el que se equivoque los lleva mucho a la frustración o al miedo o a ser como que evidenciados de que no saben algo y por eso mejor deciden mantenerse en silencio. Otra de las características o motivos de lo que se considera un grupo silencioso es que este tipo de personas tienen un procesamiento cognitivo profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos una pregunta, a ellos les es muy difícil estructurar de manera rápida la respuesta. Entonces les toma más tiempo. Son más reflexivos en el sentido que necesitan más tiempo. Entonces, a veces nosotros por la planeación que ya tenemos y nuestros tiempos establecidos, le otorgamos muy poco tiempo al estudiante para poder participar y ya está del otro lado del salón otro alumno que quiere participar y le cedemos el uso de la voz. Entonces, lo que ocasionamos es que haya un retroceso, no quiera participar el estudiante y pues ya no le dimos el uso de la voz. Entonces, no es que el estudiante no quiera participar, sino que simplemente le cuesta mucho atraer el conocimiento de lo que ya tiene previamente con sus experiencias y poder estructurar una respuesta. Otro de los motivos es la zona de desarrollo próximo. De acuerdo con Vygotsky, lo que dice es que cuando el estudiante desconoce un tema, lo que prefiere es mejor guardar silencio. Entonces, no nos dice no sé o no nos dice es que no tengo la respuesta, ¿no? Sino simplemente le da miedo, le da vergüenza y mejor decide no responder y quedarse callado, ¿no? Como que se bloquea. Entonces, la zona de desarrollo próximo es cuando no conoces algo del tema, cuando tu nivel de conocimiento es más elevado, el nivel de competencia es más elevado a tus conocimientos actuales, sin embargo, tampoco dices no sé. Y la otra es una dinámica de poder o clima en el aula, ¿no? El motivo por el cual muchos de nuestros estudiantes se quedan en silencio es porque existen ciertas personas, compañeros, que ejercen mucho poder o agresión de manera crítica frente a otros estudiantes. Entonces eso hace que se inhiba la participación de estos estudiantes. En todo caso, lo que tenemos que hacer es procurar o tener cierto cuidado de que eso no vaya a ocasionarnos problemas, porque lo que si no ponemos límites, lo que vamos a ocasionar es que haya menos participación cada vez en clase. Algunas de las características que diferencian a este grupo silencioso es que nos van a evitar el contacto visual, no van a hacer preguntas, aunque las tengan, y eso se debe a que les da miedo participar, les da temor a equivocarse o a que nosotros sepamos que no saben. Van a responder solamente cuando lo solicitan y de manera muy breve o muy limitada, o van a preferir hacer actividades individuales, ¿no? Donde no conlleve este acercamiento con otros compañeros. Algunas de las características o estrategias que se proponen para el manejo de este grupo, el primero de ellos es la seguridad psicológica. En este caso, nosotros tenemos que fomentar un entorno donde el equivocarse o el error sea parte también del proceso, ¿no? O sea, parte del aprendizaje. En este tipo de estrategias, lo que nosotros tenemos que hacer es validar respuestas sin ridiculizar. Es decir, dan una respuesta, sabemos que está equivocada, le decimos, mira, sí estás bien, pero te faltaría mejorar esto. O, mira, no está correcto, pero mira, puede ser esto, esta respuesta. Es decir, no decir, no sabes. ¿Cómo es posible que no sepas? Eso ya deberías de saberlo, o eso lo viste en la materia pasada, etcétera, ¿no? O sea, no es necesario utilizar esos mensajes o esas frases porque solamente vamos a ocasionar que el alumno que no participa quiera participar menos, ¿no? La otra es normalizar el error como parte del aprendizaje. Es decir, si estamos en una clase, se equivoca en la respuesta, estamos en una práctica, se equivoca, tenemos que decirle de una manera clara dónde estuvo el error y también recordarle que ese error es parte del aprendizaje, pero que no debe volver a suceder.
Podemos utilizar algunas frases como decirle, mira, te equivocaste aquí, no pasa nada, que no se vuelva a repetir y explicarle de nuevo la actividad. O decirle, mira, es mejor que te equivoques aquí y que no te equivoques en tu vida profesional. Lo importante, para eso están en clase, para eso estamos practicando. No hacer como que esa evidencia de, miren, él se equivocó, esto lo está haciendo mal, y utilizar al alumno como un ejemplo negativo, ¿no? Sino como un ejemplo de que ese error le puede pasar a muchos y validar que qué bueno que lo tuvo aquí y que no lo tuvo en su vida profesional. Y otra, establecer reglas claras de respeto, ¿no? Solemos evidenciar un error, pero como una forma de enseñar, pero puede haber algunos compañeros que se rían, utilicen el sarcasmo, sean críticos, no constructivos, sino destructivos. Entonces hay que mantener una regla de respeto clara para ese tipo de sesiones, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de grupos silenciosos. Otra de las estrategias que se consideran para este manejo de grupos es la técnica de participación gradual. Esta técnica es un aprendizaje que se logra de manera cooperativa, es decir, en conjunto. Hay una estrategia que se llama piensa, comparte y expone. Sobre todo es para un tipo de grupos en los que les cuesta mucho dar respuestas espontáneas. Entonces, lo que nosotros hacemos, o que en esta técnica que es de Frank Lehman, nos dice que primero hagamos preguntas detonantes o preguntas que queremos lograr en el estudiante, que él las reflexione de manera individual, dar un tiempo establecido, que las escriba, posteriormente que las dialogue con una pareja, con un compañero, que se retroalimenten entre ellos y que saquen una conclusión. Al final, que esa conclusión en conjunto, que se comparta con el grupo completo. Esto va a hacer que se disminuya la exposición inmediata, le va a garantizar una confianza de manera progresiva al estudiante y va a permitir que las respuestas pues sean más detalladas, más amplias y que el alumno se sienta más confiado de poder exponer en público. Otra estrategia es la participación escrita previa a la oral. Sobre todo este tipo de grupos en las que les cuesta mucho la reflexión, entonces lo que hacemos es darles como que una serie de preguntas al inicio de nuestra sesión que pueden ser parte del diagnóstico e indicarles, ¿no? Todas aquellas respuestas, preguntas que no sepan la respuesta, yo las voy a ir mencionando en clase, ustedes las tienen que anotar y al final vamos a retroalimentar, ¿no? Entonces, con esto vamos a garantizar que aquello que no tenemos respuesta lo vamos a ir solucionando a la par a la clase, que los alumnos van a ir anotando y al final pues van a responder de una manera más clara, más precisa. Otra de las estrategias que aquí se proponen es la retroalimentación formativa y esfuerzo positivo. En esta retroalimentación es de Albert Bandura y él señala que debe haber un esfuerzo positivo en cada una de las participaciones que den nuestros alumnos. Con esto vamos a fortalecer pues la confianza que tienen los alumnos y cada vez van a ser más participativos, ¿no? Entonces, esta parte de la retroalimentación del esfuerzo o del refuerzo positivo es reconocer esas participaciones que tienen nuestros alumnos, dar retroalimentación en caso de que se hayan equivocado o complementar y sobre todo celebrar aquellos pequeños avances, ¿no? Por ejemplo, no sé, decirles, se nota que has avanzado respecto a trabajos anteriores o la técnica que utilizaste para solucionar este problema fue muy efectiva. O te felicito por el tiempo que utilizaste para esta actividad, realmente valió la pena. O no sé, aunque fue difícil, creo que lograste el objetivo. Con esta parte de la retroalimentación formativa y refuerzo positivo, vamos a hacer que los alumnos tengan más confianza en sí. Otro tipo de grupo es el grupo participativo. Este grupo participativo, pues ellos van a demostrar de manera natural como que están interesados en nuestra clase.
Este grupo participativo va a tener algunas características en específico. Por ejemplo, una alta intervención verbal, van a querer siempre estar participando, van a mostrar mucho interés por nuestras dinámicas o por nuestras actividades, nunca se van a mostrar como que renuentes a hacer una actividad, siempre nos van a estar preguntando del tema, sus dudas, incluso van a preguntarnos algo adicional y eso va a favorecer a la retroalimentación. ¿Cuáles son algunas de las características? Pues hay una interacción constante con el docente, la participación es voluntaria, no tenemos que estar esperando tanto tiempo para que alguien quiera responder, incluso vamos a hacer preguntas abiertas y va a haber mayor colaboración. Aunque pareciera que es el grupo ideal que todos quisiéramos tener en nuestras clases, hay que tener mucho cuidado con este tipo de grupos, sobre todo porque hablando de las ventajas, bueno, va a haber una mayor retención de conocimiento. ¿Por qué? Porque la dinámica del grupo va a ser siempre positiva, siempre van a estar participando y nosotros retroalimentando. Va a haber un mejor clima en el aula, un mayor aprendizaje y un mayor compromiso. Sin embargo, en este sentido vamos a encontrarnos con algunos riesgos o desafíos que debemos controlar para llevar bien nuestra clase. Por ejemplo, algunos estudiantes van a querer siempre participar y se van a llevar las participaciones. Entonces, lo ideal es que ya que participó un alumno, le demos el uso de la voz a otro o a otros para que todos tengan la misma posibilidad de intervención. A veces, cuando no controlamos las participaciones, sobre todo el tiempo, puede llevarse más tiempo la participación de un alumno que otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Otro de los desafíos o riesgos es que los estudiantes más reflexivos pueden quedar desplazados. Los estudiantes reflexivos son aquellos estudiantes silenciosos en los que les cuesta mucho estructurar la respuesta. Entonces, por ejemplo, nosotros le preguntamos a tal alumno y ese momento o ese espacio de silencio en el que el alumno está pensando en la respuesta, hay otro alumno que quiere participar. Incluso sin que le demos el uso de la voz, él ya está hablando. Entonces hay que tener mucho control y cuidado de decirle de manera respetuosa que vamos a esperar que participe el alumno al que le cedimos el uso de la voz y después él podrá participar, sobre todo para que haya una equidad en las participaciones. En este caso, las estrategias van a cambiar un poco en cuanto a las estrategias en comparación al grupo silencioso. En el grupo silencioso, por ejemplo, lo que queremos en él es la autoconfianza, ¿no? Y hacemos preguntas encaminadas a que conozcan lo mínimo indispensable del tema, ¿no? Y que eso mínimo indispensable, con el paso del tiempo, se vayan convirtiendo en alumnos participativos y ya seguir en este segundo peldaño. Con este tipo de alumnos participativos, ellos ya, digamos que aprenden rápido, traen de la experiencia previa a lo que estamos viendo en el momento, es decir, hay un aprendizaje significativo. Ellos empiezan a preguntar más cosas de otros temas para reflexionar. Entonces, lo que tenemos que lograr en ellos es otro tipo de habilidades. Por ejemplo, la estructuración del debate. En este caso, lo que queremos hacer es que los alumnos empiecen a ser más críticos sobre lo que les enseñamos. Esto puede ser a través de un debate en el que podamos asignar turnos, reglas de participación, hay un moderador y aparte del conocimiento que queremos que aprendan, que se supone ya lo van reteniendo más, ahora queremos que sean críticos, que sean reflexivos, que atraigan nuevas ideas o nuevos conceptos. Entonces se puede hacer a través del debate o la estructuración de debates. Otra de las estrategias puede ser el aprendizaje basado en problemas. Para mí es uno de los estrategias más completas porque puedes combinar una serie de actividades. Es la propuesta de una problemática en la que pones algunas preguntas detonantes con ciertas características para que el alumno empiece a pensar o a reflexionar acerca de qué propondrían ellos
y que esa propuesta esté fundamentada en el conocimiento que nosotros les estamos enseñando. Entonces, en el aprendizaje basado en problemas se basa en ciertos estudios de caso en los que el alumno tiene que construir el conocimiento a base de conceptos o ciertos temas previos que hayamos dado. Una vez que el alumno le dimos el caso con algunas preguntas, empezó a estructurar la manera en que va a resolver ese problema, ahora lo expone, ¿no? Y esta exposición de la problemática hace que el alumno interiorice más el conocimiento y se quede de una manera, pues, más profunda. Otra de las estrategias es la técnica de análisis y síntesis. Esta técnica de análisis y síntesis la podemos hacer durante o al final de nuestra sesión, en la que podemos ponerlos en equipos o en parejas para que entre ellos dialoguen ciertas preguntas que nosotros podemos hacer. De esa manera podemos evaluar ciertos conceptos que nosotros queremos que el estudiante los mantenga por mucho tiempo. ¿Qué queremos lograr en este tipo de estrategias o en este tipo de grupos participativos? La calidad sobre la cantidad, ¿no? A lo mejor pocos temas, pero bien aprendidos y que van a perdurar. Profundidad sobre velocidad. Ellos son muy rápidos, muy dinámicos, pero a lo mejor dejan de lado ciertas temáticas, ¿no? Que son importantes. Entonces, a veces con algunas técnicas de síntesis y análisis podemos hacer que profundicen más en el tema para que sea recordado. Equidad sobre protagonismo, es decir, que todos tengan la misma posibilidad de participar, de analizar y sintetizar la información y que puedan compartirla. Y evidencia sobre opinión, es decir, en este caso muchos alumnos participan, pero sus participaciones no son tan claras o bien fundamentadas o sustentadas en lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, con esta parte del análisis y síntesis, que lograremos que el estudiante pueda estructurar sus respuestas, pero fundamentadas en teorías o leyes que a nosotros nos son pertinentes. El tercer grupo que les voy a explicar en esta sesión es el grupo indiferente. Un grupo indiferente es aquel en el que vemos alguna desmotivación o incluso hay bajo aprendizaje cognitivo o conductual, es decir, saben muy poco del tema, saben muy poco de las técnicas y tampoco les importa aprender, pero hay que conocer el por qué muestran cierta apatía o desmotivación. Hay una diferencia importante entre un grupo silencioso y un grupo indiferente. Un grupo silencioso es aquel que le da pena participar, ¿no? Y el indiferente es aquel que no tiene interés, que tampoco tiene motivación, que no le importa participar y si participa lo hace lo mínimo o lo hace forzado y que incluso podemos ver a simple vista la apatía que tiene. En este caso, las características que podemos observar en este grupo indiferente es poco contacto visual, es decir, están viendo hacia la ventana, están viendo el celular, están viendo su libreta, todo, pero menos a nosotros. Uso frecuente de algún distractor, como puede ser el celular. Cuando les preguntamos, sus respuestas son breves, sin elaboración, es decir, ni siquiera le interesa quedar bien con el maestro ni con sus compañeros. Él da la respuesta por darla y ya. Tampoco nos pregunta, no tiene dudas. La postura corporal es desinteresada, está medio sentado, volteando hacia otro lado, cabeza cabizbaja, incluso tiene la mano sobre la cabeza, ¿no? Y bueno, a veces cuando hacemos dinámicas, medio las hace, generalmente quiere salirse al baño, hacer otras actividades, no quiere estar dentro del salón de clases. ¿Cuáles son, en este caso, posibles causas de un grupo indiferente? Algunos de los factores que tenemos que identificar pueden ser los siguientes. Factores académicos, en este caso, el estudiante presenta, por ejemplo, alguna desmotivación, pero algunas de ellas
dependen de nosotros y hay que tener en cuenta esos factores académicos. Por ejemplo, nosotros no le dimos ciertas reglas importantes de evaluación y esas evaluaciones se las damos al momento y entonces él ya no las entendió o evaluamos de manera injusta o diferente. A veces cuando evaluamos preguntas abiertas o que son preguntas muy subjetivas, a un alumno le evaluamos bien y a otro mal. Y eso entre ellos se comunica. Y si los alumnos notan que evaluamos de manera diferente, aunque hayan puesto la misma respuesta, hacemos que el grupo se desmotive y presente indiferencia. A veces también la parte académica es cuando el contenido es difícil y aún así nosotros no mostramos apoyo. Utilizamos algunas frases como, ¿por qué no lo sabes? O eso ya deberías de saberlo, yo ya no te lo voy a enseñar porque eso tuviste que haberlo visto en otra materia, eso debiste haberlo antes, o es tu problema, etcétera. Entonces, hablar de esa manera hace que el alumno se muestre indiferente. O, maestro, ¿puede darme asesoría o retroalimentarme de esto? Y decimos, no, no tengo tiempo, o sí, pero a tal hora, tal día, y que el alumno les es complicado, es decir, no hay esta convivencia, ¿no? La otra es la falta de claridad en reglas. Generalmente nosotros debemos poner las reglas al inicio de la sesión, al inicio del cuatrimestre. Como lo hice en la sesión número 1, donde en el encuadre puse las reglas, así tal cual se debe hacer. Y esas reglas deben perdurar durante todo el periodo y no deben cambiar. Cuando nosotros cambiamos las reglas o las cambiamos solo para un alumno o las modificamos a la mitad del cuatrimestre, hacemos que los alumnos se sientan enojados o indiferentes. Entonces, cuando hacemos nuestro encuadre hay que tener muy claras las reglas que vamos a poner y no cambiarlas porque vamos a ocasionar conflicto. O también, por ejemplo, que la situación, a lo mejor algo pasó, me hicieron enojar, no asistieron y yo digo, pues ahora de castigo voy a aplicar una evidencia que va a ser sumativa. Eso no se puede hacer porque vamos a ocasionar un conflicto y no quedamos bien como maestros porque no vamos a tener una planeación correcta. Lo ideal sería platicar con el alumno o con los alumnos sobre la falta que tuvieron. Puede haber algunas otras factores como emocionales, por ejemplo, que tengan estrés personal o por la carga de trabajo que lleguen a tener. Factores institucionales también afectan la indiferencia de los alumnos, por ejemplo, que haya alguna deficiencia en la institución, que se les haya prometido algo y que no se les haya cumplido, o que no se les brinde las condiciones mínimas en la institución, también afecta. Factores pedagógicos, por ejemplo, que nosotros no tengamos una planeación correcta de nuestra clase, que no haya ni dinamismo, que no apliquemos algunas estrategias y que solamente utilicemos una técnica, por ejemplo, la expositiva, y que no haya un dinamismo en nuestras clases, también afecta y vuelve a los grupos indiferentes. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Pues un impacto en el aprendizaje, no van a querer estudiar, se van a encontrar desmotivados, no le van a ver sentido a la clase, ni tampoco la importancia que tiene, etcétera. Las estrategias que se proponen para este tipo de grupos indiferentes es directamente con la motivación, es decir, motivarlos, dinamismo, hablar con ellos. Aquí nuestra energía tiene que estar al 100. Evitar en todo momento la monotonía, es decir, que todas nuestras clases sean siempre iguales, 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 que no haya algo adicional. Por ejemplo, puedo llevarlos a un laboratorio, puedo invitar a alguien, puedo obtener una clase en un espacio libre, que sea diferente para que el grupo siempre esté motivado. Algunas de las estrategias es, por ejemplo, teoría expectativa-valor. Y esto se refiere a que nuestros casos de estudio, nuestros ejemplos, sean a través de situaciones reales, casos prácticos contextualizados, no utilizar casos de años muy anteriores, sino traer casos de estudios recientes que sean adaptativos a la edad y al momento que estamos viviendo.
Algo muy importante es explicarles al estudiante para qué les puede funcionar lo que están aprendiendo, que encuentren ellos ese aprendizaje significativo que necesitan, ¿no? Y cómo pueden emplear esa técnica, ese conocimiento, esa teoría, lo que nosotros les estemos explicando en su vida profesional. Otra de las estrategias que podemos tomar es la teoría de flujo o desafío óptimo. ¿Qué es esto? Hacer pequeñas dinámicas que pongan a prueba sus conocimientos. Actualmente hay muchas herramientas tecnológicas que podemos utilizar en nuestro celular o en nuestra tablet o podemos atraer al salón de clases sin necesidad de la tecnología, ¿no? Pero siempre algunas actividades que nos ayuden a que el alumno salga de esa zona de confort. Otra de las estrategias es la evaluación formativa frecuente. Para este grupo necesitamos mucho dinamismo, es decir, actividades que le ayuden a que refuercen sus conocimientos, pero que estén siempre activos. El uso de rúbricas claras, darles las instrucciones muy bien para que ellos puedan solucionarlas. Y lo que nos sirve mucho es la autoevaluación o la coevaluación, es decir, que ellos evalúen su aprendizaje o que comparen el aprendizaje con sus pares, eso va a generar que despierten el interés. Otra de las estrategias es la conexión emocional inicial. Y esa conexión emocional inicial va a estar vinculada a iniciar una vinculación con su experiencia profesional o actividades rompehielo con propósito o historias reales relacionadas con el tema. Algo que funciona mucho con este tipo de alumnos es hacer muchas preguntas. Pueden ser preguntas, por ejemplo, provocadoras. Por ejemplo, eh, un paciente que no sigue indicaciones, ¿es culpa del terapeuta o del paciente? O la rehabilitación depende más de la técnica o de la actitud del paciente, ¿no? Y estas preguntas provocadoras van a hacer que despierte el interés en el estudiante. O podemos hacer preguntas de decisión, como de tipo dilema, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Aliviar el dolor rápido o una recuperación completa, por ejemplo? ¿O qué preferirías tú en un paciente? ¿Que sea disciplinado pero que tenga mucho dolor? ¿O que sea un paciente que no tenga tanto dolor pero que sea constante en sus sesiones, ¿no? Y con esto podemos hacer que se despierte el interés que queremos en el estudiante. Para ello debemos hacer una planificación correcta, sin llegar a la agresividad, claro está, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer que todos los estudiantes estén atentos y siempre tengan ese interés por participar. Podemos hacer preguntas detonantes de manera dirigida, es decir, decirle al estudiante quién quiero que responda, o podemos hacer una activación rápida, ¿no? Para romper esa indiferencia. Por ejemplo, levante la mano, ¿quién cree que la motivación del paciente es más importante que el tratamiento? O elijan ¿qué es más importante? ¿Qué priorizarían? ¿El dolor o la movilidad? Y eso ayuda a que los estudiantes empiecen a participar y tengan como que ese sentido de descubrimiento por el tema. Y bueno, el último es el tipo de grupo agresivo. Este tipo de grupos es aquel en el que van a predominar conductas de confrontación, hostilidad o resistencia. Y esa confrontación, hostilidad o resistencia puede ser hacia el docente, hacia sus compañeros o hacia simplemente todas las actividades académicas, tanto extracurriculares como de clase. Entonces, este tipo de grupos agresivos siempre van a manifestar tensión o siempre van a estar en conflicto, pero conflicto explícito. Es decir, lo van a compartir. ¿Cuáles son algunas de las características observables de este tipo de grupos? Siempre nos van a estar interrumpiendo, pero esas interrupciones van a ser a través de comentarios sarcásticos o descalificadores. Eso no me va a servir, o ¿para qué me va a servir eso? Yo siento que estoy perdiendo el tiempo. Siempre van a tender a retarnos como autoridad, van a generar conflicto entre sus compañeros, se van a estar burlando o van a hacer actitudes intimidantes, van a estar en contra de todo y de todos. Eh,
Dentro de los tipos de agresión pueden haber diferentes, por ejemplo, puede haber una agresión verbal, es decir, solamente van a estar sentados, pero van a estar criticando, van a utilizar el sarcasmo, la ironía, ataques personales, etcétera. Va a haber también, por ejemplo, una agresividad pasiva, a lo mejor no van a utilizar groserías ni van a decirnos directo, pero va a haber un sabotaje sutil o un incumplimiento intencional o van a decir algunos comentarios como para que la otra persona se equivoque, etcétera. También puede haber una agresividad competitiva, es decir, siempre los agresores van a buscar el protagonismo, ser visibles, que todo el mundo los vea, les acepte, incluso les tenga miedo, ¿no? O una agresividad reactiva, es decir, una respuesta emocional ante lo que nosotros estamos diciendo. Si se equivocó y le comentamos que no está correcta la respuesta, siempre van a responder de una manera emocional y no racional. Y esa agresividad reactiva hay que tener mucho cuidado porque puede ocasionar un conflicto mayor. Respecto a las posibles causas que puedan ocasionar ese tipo de agresiones, puede haber agresiones debido a unas causas académicas, emocionales o grupales. Las académicas son las mismas que mencioné en los grupos indiferentes, lo mismo son las emocionales, pero en las grupales, por ejemplo, aquí sí depende mucho del tipo de liderazgo que está predominando. Por ejemplo, si el jefe de grupo es un tipo de liderazgo negativo, hay que cambiarlo, porque eso es otorgarle más poder a la persona que está siendo negativa. En técnica, en el grupo, yo como docente debo tener ciertas normas explícitas de la forma de comportarse. Por ejemplo, el uso del uniforme, la asistencia a mi clase, un periodo de gracia para llegar, el no comer en clase, la participación que sea respetuosa, ciertas normas que voy a tener, ¿no? El uso de celular, etcétera. Pero debe haber un criterio de convivencia igualitaria en este sentido. Por ejemplo, si yo solamente les voy a dar 5 minutos de tolerancia para llegar a clase, yo también tengo que llegar temprano. Si yo les prohíbo el uso del celular, pero yo cuando están haciendo ellos una actividad, yo lo estoy usando, no hay una coherencia entre lo que estoy haciendo y lo que estoy solicitando. Entonces ahí debe haber una valoración entre lo que estoy pidiendo y lo que estoy solicitando para evitar que el grupo agresivo tenga más motivos para ser agresivo. Este es uno de los grupos más complicados de cuál tratar porque aquí van a poner a prueba mucho nuestra inteligencia emocional. Entonces, para poder trabajar con este grupo, una de las estrategias es el establecimiento de normas y límites. De acuerdo a Kurt Lewin, él nos dice que el comportamiento grupal va a estar influido por las normas y el clima del entorno que esté imperando. Entonces, cuando las reglas no son claras, cuando las normas no las establecí desde el inicio y no las seguimos sin cambiarlas, eso va a aumentar que se rompan esos lazos entre docente alumno y entre sus propios compañeros. Porque si las reglas las estoy poniendo, las tengo que poner para todos y no tengo que ser permisible con nadie. En el momento que yo rompa una regla con un compañero, a lo mejor uno que me cae bien o que participa o que es muy inteligente y bueno, y le digo, bueno, voy a hacer una excepción contigo, y no acato la regla que yo puse, todos los demás alumnos se van a sentir agredidos en el sentido de que no va a haber una igualdad. Entonces, lo que tengo que hacer es la construcción conjunta de las reglas, pero eso se hace desde el inicio, desde el primer encuadre. Las consecuencias claras y consistentes, es lo que yo les comentaba. Si no hacen algo, va a haber una consecuencia y esas consecuencias tienen que ser para todos y en todo momento. La aplicación firme, pero respetuosa. Quiere decir, en este caso, voy a hablar o dirigirme con respeto a los alumnos, no alzar la voz, pero ser firme en mi decisión. ¿Qué no está permitido? Una confrontación pública o directa. En este caso, lo que tengo que evitar en todo momento es que los alumnos me confronten
y yo les responda de la misma manera. Debo mantenerme tranquilo, no ridicularizar al estudiante, no escalar a un tono emocional, es decir, no gritar, no alzar la voz, no decir groserías y sobre todo no ignorar las conductas agresivas recurrentes. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo que hablar con el alumno de manera directa, clara, sin gritar, sin decir groserías, verlo a los ojos, hablar de una manera pasiva, pero clara. Y decirle acerca de la conducta, qué está haciendo, qué está afectando la estabilidad del grupo o de la clase. Hay una forma de hacer este tipo de estrategias que yo les estaba comentando. Una de ellas es el modelamiento de la conducta y autorregulación. Con el modelamiento de la conducta o autorregulación tiene que ver con la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Este sostiene que las conductas se aprenden a través de la observación y el refuerzo. Con esto, nosotros primero debemos modelar el autocontrol y ser asertivos al momento de comunicarnos con ellos, sin ser agresivos. Es decir, mantener un tono de voz calmado, no responder a la confrontación. Sobre todo, los agresivos lo que buscan es evidenciarnos de manera pública. Entonces, hay que utilizar un lenguaje asertivo, reforzar las conductas que tuvo adecuadas, pero también mencionarle cuál fue la conducta inadecuada que presentó. Algo muy importante, el docente es el que debe regular primero su propia respuesta emocional. Es decir, si estoy en una clase, llegó tarde, me contestó mal, no hizo alguna actividad, no responder de manera agresiva. Si utilizo un lenguaje poco claro o grosero, hacerle saber, pero nosotros mantenernos tranquilos. Esto es importante sobre todo para seguir teniendo la autoridad frente a los demás. Si nosotros perdemos el control, gritamos, decimos groserías, amenazamos o sacamos del salón, lo que vamos a ocasionar es darles un mensaje a los demás compañeros o a los demás alumnos de que nosotros podemos perder el control en cualquier momento. Entonces, el perder el control desde una sesión es perder la confianza de nuestros alumnos. El otro enfoque es el enfoque restaurativo y meditación. Con este enfoque lo que buscamos es buscar reparar el daño, ya que se haya ocasionado, mediante un diálogo o una reflexión. Y eso se puede hacer o se tiene que hacer de manera privada y en un lugar lejos, digamos, de la zona donde le ocasionó el problema. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, a través de conversaciones individuales con el alumno, poder hacer un diálogo, estar tranquilos y ver qué pasó, por qué pasó, cómo se sintió, por qué hacerle ver en qué momento estuvo mal y qué esperamos de él que mejore o que cambie. ¿Cómo podemos hacer que el alumno de alguna manera ablande su comportamiento o su agresión? Comentarle qué estuvo bien y qué hace él bien, hacerle bien sus lado positivo, ¿no? Por ejemplo, mira, llegaste tarde, tú sabes bien que la hora de entrada es a tal hora, tienes tanto tiempo para llegar, llegaste en un tono agresivo, no traes el uniforme, las reglas son claras. Yo creo que eres un alumno inteligente, hacerle ver bien cuáles son sus puntos buenos y hacer acuerdos de reparación. Te propongo para la siguiente clase, administres más tu tiempo, llegues con tiempo, si vas a llegar tarde, avises, entres, saludes y te comportes en clase. O sea, la manera en que nosotros vamos a tomar el control va a facilitar que el alumno nos responda de la misma manera. Entonces, estas son algunas de las estrategias que se proponen. El tema es muy amplio, no puedo ahondar tanto porque sería retomar otro tema que no es el de nosotros, pero la experiencia es la básica que nos va a ir moldeando en cuanto a la forma de actuar. Como conclusión, pues podemos darnos cuenta que en nuestro contexto, el entender los tipos de grupos van a ser claves para poder poner las diferentes estrategias
y desarrollar el objetivo que queremos cumplir, ¿no? No podemos tratar de la misma manera a todos los alumnos. Es decir, por ejemplo, no puedo ser en un tono tajante, duro y fuerte con un grupo silencioso porque lo que voy a ocasionar es que se retraigan más, ¿no? Y que no quieran participar. Pero sí lo puedo hacer con un grupo agresivo, ¿no? Poner límites, ser claro, quizá no ser tan chistoso, pero sí lo puedo hacer con un grupo participativo. Entonces, en conclusión, no puedo, la clave aquí nos dice, no está en adaptar el contenido, sino adaptar la forma de enseñarlo. Yo al final tengo que obtener un resultado igual para todos mis grupos. El objetivo lo tengo que cubrir, pero la forma en la que lo voy a enseñar tiene que ser de acuerdo a cada uno de los grupos con los que yo esté tratando. Entonces, las técnicas instruccionales me van a generar ese ambiente de participación, de integración del conocimiento, pero dentro de esas técnicas instruccionales tengo que aplicar ciertas estrategias dirigidas al grupo. Entonces, dentro de la evaluación, que es la siguiente. El objetivo de esta evaluación es que ustedes identifiquen los tipos de grupo en la enseñanza y proponer estrategias de manejo asertivas. Van a ir al apartado de foro, análisis de casos de grupos, y dentro de ese foro van a encontrar 3 escenarios. Van a elegir uno, van a encontrar 3 tipos de casos. Van a elegir solamente uno, el que les interese analizar. De ese caso van a abrir, bueno, ya que elijan un caso, abren una participación en el foro y les va a pedir que le pongan título. Le van a poner el título del número de caso de estudio, por ejemplo, caso de estudio 1. Y van a responder a las preguntas, a estas. ¿Qué tipo de grupo identifican en ese caso y cuáles son las señales que lo confirman? Es decir, cuáles son las características. Y número 2, ¿cómo actuarían ustedes como docentes frente a esa situación que se expone en el caso de estudio para retomar el control del aprendizaje? Es decir, ¿qué estrategias aplicarían? ¿Cómo se manejarían con el grupo y demás? Una vez que hayan hecho esa actividad, dejen pasar algunos días para que los demás compañeros también participen. Van a regresar al foro y van a elegir la participación de alguno de sus compañeros que sea diferente al de ustedes. Por eso es importante que le pongan el número de caso, porque ya no van a elegir, si eligieron el caso de estudio 1, ya no van a elegir el 1, pueden elegir el 2 o el 3. Van a leer la reflexión que hicieron sus compañeros y van a contestar. ¿Consideras que la estrategia que utilizó su compañero es aplicable en un entorno real de terapia física? Y 2, ¿qué otro recurso o técnica o estrategia sugerirían a ese maestro para mejorar esa intervención? Entonces, con esto el objetivo lo cubriríamos, identificar el tipo de grupo, cuáles son sus características y cómo actuaríamos frente a ese tipo de grupo. Y por último, les comparto la bibliografía que utilicé para esta exposición. Les agradezco mucho el tiempo y la disposición a esta sesión y bueno, quedo atenta si tienen alguna duda o comentario en el foro de dudas. Gracias y que tengan un excelente día.